En la W, el reporte Coronel. Tiene que ver con la denuncia que hizo el equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de algunos dispositivos que hacen parte del caso del expresidente Álvaro Uribe y del famoso testigo Monsalve. Y tal vez el colombiano que más ha estudiado el caso, tal vez la persona que más ha escrito, que más ha seguido la historia judicial de este episodio, es precisamente el autor del reporte Coronel. Daniel, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel. Hace unos días, en entrevista con la W, el abogado Jaime Granados anunció que había denunciado penalmente al testigo Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel Picota, a su antigua compañera sentimental, la médica Deyanira Gómez, y al abogado de los dos, Miguel Ángel del Río. El defensor principal del expresidente Álvaro Uribe asegura que ellos alteraron los relojes espía que Monsalve usó para grabar al llamado abogánster Diego Cadena, quien fue a visitarlo a la cárcel, a ofrecerle trámites jurídicos gratuitos y a pedirle que cambiara su testimonio contra el expresidente. Monsalve también grabó al secuestrador Enrique Pardo Hache, mientras lo presionaba para que se volteara a favor del expresidente. El doctor Granados sostiene que la copia de la grabación de los relojes que tiene la Corte Suprema de Justicia y que recibió la Fiscalía no es idéntica al contenido de los relojes. Asegura que esas pruebas fueron alteradas y que la llamada copia espejo no contiene la misma cantidad de archivos que tienen los relojes. Aquí, el abogado defensor del expresidente afirmó, abro comillas, ya hemos encontrado que el computador del celular y también la memoria USB, pero lo más relevante es que hay más de 100.000 archivos borrados que hacen distinta la copia espejo que tenía la Fiscalía frente a los originales. ¿Quién los borró? ¿Por qué los borraron? ¿Y con qué motivo? Es algo que se debe investigar y por eso también vamos a relacionarlo en nuestra denuncia, porque las autoridades tienen que actuar. Las autoridades tienen que ir hasta el final de esta historia. Cierro comillas. Por esa razón, Granados y su suplente Jaime Lombana presentaron una denuncia contra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo sobre la presunta participación de Álvaro Uribe en la conformación de un grupo paramilitar. Deyanira Gómez, su exesposa, y el abogado Miguel Ángel del Río, comillas, por la posible configuración de los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fraude procesal y falso testimonio. A su vez, el abogado del Río está presentando hoy una denuncia contra Granados y Lombana por falsa denuncia. A esta hora saludamos al doctor Miguel Ángel del Río, representante de la médica Deyanira Gómez, quien concurre como víctima en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, y de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra. Buenos días, doctor del Río. Daniel, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿por qué considera usted que sus colegas Granados y Lombana estarían incursos en una falsa denuncia? Pues porque ellos saben perfectamente, Daniel, y todos sus oyentes, que lo que están diciendo es absolutamente inaceptable, que saben perfectamente cómo fue la trazabilidad. Aquí es importante poner en contexto la situación. Recordemos que en febrero de 2018, con ocasión a las presiones que venía recibiendo el abogado Diego Cadena, Juan Guillermo Monsalve le solicita a su entonces pareja sentimental Deyanira Gómez que le envíe un reloj con el propósito de grabar a Diego Cadena. Ese reloj es llevado a la cárcel La Picota a través del abogado que tenían en ese momento, se hace la grabación que todos conocemos y Juan Guillermo Monsalve le entrega ese reloj a Deyanira Gómez. Deyanira Gómez pasa la información que está en la micro SD de ese reloj a un computador, de ahí lo pasa a un disco que es entregado a la corte. Luego se le lleva otro reloj a Juan Guillermo Monsalve para grabar a Enrique Pardo Hache en las celdas. Ese segundo reloj también se incluye de la misma manera. Se hacen las grabaciones, se entrega el reloj a Deyanira, nuevamente se saca la micro SD, se mete la información en un computador y se pasa entonces nuevamente
a un CD para entregarlo a la Corte. ¿Eso qué significa como gran primera conclusión? Que la información que se entrega a la Corte Suprema de Justicia es absolutamente legítima y sobre ella no hay ningún tipo de alteración. ¿Qué ocurre después? Que es un tercer evento, que es importante, lo que esto se va a establecer seguramente en juicio bajo las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, que hay un tercer momento antes que Deyanira deje el país, en la cual Juan Guillermo Monsalve le vuelva a pedir el reloj porque ya se encuentra en la casa fiscal de la cárcel La Picota y se ha establecido una nueva visita de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve y Juan Guillermo Monsalve quiere grabar nuevamente ese momento. Se lleva nuevamente el reloj y es cuando aparecen unos videos adicionales que tienen como soporte eso que estamos advirtiendo. Yo recibo esos relojes, Deyanira se va en el año 2018, finales de agosto de 2018, y esos relojes quedan en custodia de alguien muy cercano a Deyanira. Yo recibo esos relojes a finales del año 2022, a través de mi equipo de investigadores, se queda en cadena de custodia, y sobre eso, a inicios de 2023 se saca un informe sobre lo que establece que esos relojes no han sido alterados ni manipulados, y eso es lo que se presenta en la audiencia de preclusión, sobre la cual la juez tomó una decisión importante que fue negar la preclusión de Álvaro Uribe Vélez. Conclusión, Daniel, perdón la extensión, aquí no hay ninguna manipulación. Eso es un ejercicio natural de desviar la atención y de buscar lo que ya sabemos que quieren buscar, que es la prescripción de la acción penal. Es decir, resumiendo, el mismo reloj que se usó para las grabaciones en La Picota, esas grabaciones que están hace años en poder de la Corte Suprema de Justicia, creo que las últimas grabaciones las entregó el 2 de abril de 2018 Deyanira Gómez, volvió a la cárcel y siguió siendo usado por Monsalve. ¿Qué fue lo que grabó después de la entrega a la Corte Suprema, doctor Del Río? Ahí hay unos videos donde se ve una conversación con un dragoneante que está ingresando a una celda donde se establece cómo se utiliza el dispositivo. Son grabaciones muy básicas, no tienen ningún contenido importante porque finalmente Diego Cadena no asistió en esa tercera oportunidad a la casa fiscal y ya no hubo más comunicación, entonces no hubo necesidad de volver a grabar. Entonces lo que hace Juan Guillermo Monsalve, que se ve en esos videos, son unos extractos relacionados con la posición de él, hablando cosas de menor importancia sobre cómo se enciende el reloj, cómo se utiliza el equipo, en fin. Cuando se dan cuenta que no pasa absolutamente nada, nuevamente Juan Guillermo Monsalve le devuelve el reloj a Deyanira Gómez, y Deyanira Gómez lo deja en custodia de alguien muy cercano y ella sale del país. Pero aquí hay que entender una cosa muy importante, Daniel, y es que han querido vender la idea que esos relojes no debieron volver a ser utilizados. Y ya lo habían hecho incluso con una denuncia en contra del senador Iván Cepeda sobre un teléfono celular que él había entregado una información sobre unos WhatsApp y después se había perdido el reloj, se había borrado una información. Y es que aquí el elemento material probatorio no es el reloj per se, porque el reloj lo que hace simplemente es registrar a través de una micro SD una grabación. Lo importante era que Deyanira entregara esa información a la Corte, cosa que se hizo. Lo que se hizo después con los relojes, volver a grabar o volver a establecer algunos videos, eso no es manipulación, eso es un ejercicio natural de volver a utilizar el mismo artefacto con el propósito de grabar cosas adicionales. Aquí lo importante es la información que se entregó a la Corte, que tiene toda la legitimidad y toda la credibilidad por parte de los magistrados, y evidentemente es el elemento material probatorio o uno de los elementos materiales probatorios más importantes. En esas últimas grabaciones de Juan Guillermo Monsalve en la cárcel con el reloj, hay un tema importante, doctor Del Río. Hay una alusión a la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Senado. ¿Usted nos puede contar algo de esto? Sí, cuando nosotros hacemos un análisis de las conversaciones que se tienen ahí en ese momento, hay una alusión precisamente a la renuncia de Álvaro Uribe Vélez, y en principio esta solamente se daría hasta el año 2019, cosa que a todo el equipo nos pareció muy curiosa. Pero después pudimos establecer, a través de las manifestaciones del propio Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez, que hubo
en agosto de 2018, precisamente unos días antes de la ida de Deyanira Gómez del país, una solicitud de renuncia que le envía Álvaro Uribe Vélez al entonces presidente del Congreso, Ernesto Macías, y que después entonces él mismo devolvió. Esa es la alusión a la que hace Juan Guillermo Monsalve en esos videos. Sí, yo llevo unos años siguiendo este caso y les quiero contar de lo que me acuerdo. Esto sucedió el sábado 28 de julio de 2018. El entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, a quienes algunos llaman el bachiller, anunció que su jefe político Álvaro Uribe había renunciado al Senado y se lo había comunicado el día anterior en su hacienda. Incluso Macías puso un Twitter, aquí lo tengo, dice: tengo en mi poder la carta de renuncia al Senado de Álvaro Uribe Vélez en los próximos días. Una vez cumpla su incapacidad médica, daremos el trámite correspondiente. Entre tanto, en el Centro Democrático le hemos pedido que reconsidere su decisión. Como les contaba, eso fue el sábado 28 de julio. El miércoles siguiente, 1 de agosto de 2018, Uribe retiró por Twitter la carta de renuncia con este mensaje, comillas: he pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para la cual me citan a indagatoria. Cierra comillas. Bueno, los hechos lo contradicen porque evidentemente después renunció para huir de la jurisdicción de la Corte y ponerse en las cómodas manos del fiscal Francisco Barbosa. Pero esa no es la historia de hoy. Lo que hay que resaltar es que la médica Deyanira Gómez entregó la grabación a la Corte en abril 2 de 2018 y el video que los abogados de Uribe quieren mostrar como borrado es de 4 meses después, es decir, de finales de julio. No hay alteración, no los borraron, lo que es una grabación posterior. Doctor del Río, ¿de dónde sale la tesis que lo importante no es el contenido, es decir, la grabación, sino el aparato con el que fue grabada? Pues de establecer que después de entregados esos videos en abril de 2018, esos relojes no debían ser utilizados más nunca, ni mucho menos la información, ni mucho menos. Recordemos que el reloj tiene dentro de él una micro SD, que ese es el elemento material probatorio. El criterio de la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez es que esos relojes con la información o con esa micro SD no debió ser utilizado nunca más. Y eso evidentemente no puede ser así por una razón, porque ya Deyanira Gómez en abril de 2018 había entregado toda la información. Lo que se haga con posterioridad a esa fecha no tiene relevancia jurídica porque no advierte manipulación. La médica Deyanira Gómez no es ingeniera, no es perito, ella no tiene conocimiento del tema de cadena custodia. Ella simplemente lo que hace es vuelve a enviar el reloj a Juan Guillermo Monsalve para que él pueda volver a hacer una nueva grabación. No se hizo, se devolvió el reloj y ahí quedó. Eso no es manipulación. Eso es como cuando uno, a través de su celular, graba alguna conversación que pueda tener trascendencia penal. Uno entrega la información a las autoridades, en este caso Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía le recibe la información y después sigue utilizando el teléfono. Si tomaran después el teléfono y dijeran grabaron nuevas cosas o se perdió una información, pues eso ya no depende precisamente de la persona que grabó. Eso es un ejercicio natural desde el punto de vista de la evidencia probatoria. Sí, si siguiéramos esta hipótesis, tendríamos que buscar dónde está la grabadora que registró los llamados narcocassettes que dieron origen al proceso 8000, porque resulta ahora más importante el aparato que el contenido de la interceptación telefónica. Incluso, pero además súmele esto, Daniel. Eso pasó también hace un par de años con este mismo caso, con el elemento material probatorio relacionado con la entrega de los chats entre Juan Guillermo Monsalve y en ese momento la defensa de Iván Cepeda. Se entregó una información, unos WhatsApps, ¿cierto? Y después entonces pidieron el teléfono. ¿Por qué tenía que entregarse el teléfono si ya la evidencia estaba? Ellos lo que quieren establecer es que la manipulación está relacionada con que con posterioridad a la entrega de una evidencia probatoria se siga haciendo uso de un artefacto electrónico, y eso es absolutamente legítimo. Eso es inaceptable desde el punto de vista del ejercicio natural de la defensa, advirtiendo que aquí hay una manipulación de la evidencia probatoria, cosa que evidentemente
lo que buscan, y le decía desde el principio, lo que buscan es desviar la atención, advirtiendo que lo que se construyó aquí fue entonces un ejercicio de ilicitud, para mí inaceptable. Doctor del Río, hoy es 28 de octubre de 2024. ¿Cuándo prescribe la acción penal en el caso del expresidente Álvaro Uribe? Octubre de 2025. Es decir, estamos un poco menos de un año. Muchas gracias. Así es. La estrategia de la defensa de Álvaro Uribe es llegar a esa fecha sin veredicto. Así el caso morirá por prescripción. Por eso han usado todos los recursos posibles para dilatar. El jueves de esta semana, 31 de octubre, se reúne se cita la varias veces aplazada audiencia preparatoria del juicio del señor expresidente Álvaro Uribe, acusado por la comisión de los delitos de soborno de testigo en actuación penal, soborno y fraude procesal. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.